taconearon 3 veces, 3 veces. La última vez me lo taconearon con un pegamento. No puede. ¿A dónde sabes tú que un kiosco tenga 24 candados si en el tiempo de antes no pasaba esto? Yo vengo del tiempo del golpe, sé lo que es vivir, pero no lo que vivimos ahora, señora Amán. Salamán, no es lo que estamos viviendo ahora. Tengo 68 años. Yo estuve en Las Papas, donde quemaban las papas. ¿Ah? Yo estuve ahí. ¿Ah? También hice una olla común para mis hijos porque estaba muerta de hambre. ¿Y por qué tengo que a esta altura de mi vida vivir esto de nuevo? Por culpa de unos porque yo, para mí, ustedes son irresponsables. No solo usted, el gobierno empezando, porque él es el dueño de casa. Yo no cargo con ustedes, el dueño de casa es él. Si usted es el dueño de casa de su casa, usted es el que se pone los pantalones. ¿Ah? Yo en mi casa crié a mis hijos solo y yo puse siempre vestido y pantalón. Mandaba yo, no levantaban la voz. Pero ahora los cabros mandan porque los padres tampoco lo han sabido enseñar, educar. No le habla lo que ha pasado en el mundo. Yo a mis nietos le hablo lo que viví yo en el tiempo del golpe y lo que estamos viviendo ahora. ¿Ah? Aquí todos creerán que yo estoy podrida en plata, estoy 0 pesos. ¿Sabe lo que es una pura verdad? Hace 3 días no tenía pan en mi casa. No tenía plata, porque no había plata en el kiosco, no había mercadería. Díganme ustedes, ¿cómo se siente usted? No sé qué me dio, encontré 2.000 pesos moneda que te guardo siempre, monedas por ahí. ¿Ya? Teniendo el medio kiosco, porque no hay capital aquí. Capital lo perdí todo, todo. Porque se abre después del 18 de octubre, el local se cerraba, se abría, se cerraba. Se perdió todo. Así estoy.